Tratando de dar respuesta a uno de los grandes enigmas de la humanidad: ¿por qué sube tanto la luz? ¿Por qué sigue subiendo? ¿Y cómo se conforma la tarifa de la luz? A ello vamos a llegar con el uso, con la utilización de estos vasos rellenos de líquidos que ha preparado aquí nuestro experto Jorge. Pero antes de nada, teníamos una pregunta brevemente que le habías hecho, la contesta él. Del mercado. Es decir, aquí España tiene una de las energías más caras del mundo por culpa de los políticos que tuvieron la decisión política de crear una serie de peajes que en otros países no son de igual tamaño. Hay países que hay peajes, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un dato, que me puedes desmentir si es verdad o mentira. La solar, 340 euros. La cogeneración, 117. Eólica, 85. Y la energía tradicional, que todo el mundo sabe lo que es, 57. Si yo no tengo que pagar de la tarifa, esta es la solar, la cogeneración y tal, la tarifa no sería esa. ¿Por qué otros países tienen una tarifa más barata y la nuestra es mucho más cara? Vamos a ver, primero hay que matizar. No es verdad que España tenga la tarifa eléctrica más cara de toda Europa. España hay dos, depende del tipo de consumidor. Para el consumidor doméstico, España es de los más caros de Europa, solo superada por algunas islas, ¿de acuerdo? Bueno. El consumidor industrial, el consumidor comercial, no es así. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta incluir impuestos o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alemania introduce las primas a renovables en los impuestos. ¿Vale? No. Entonces, no, lo digo porque las comparaciones que muchas veces se hacen antes de impuestos, entonces resulta que el consumidor doméstico, por ejemplo, que sí que paga los impuestos, en Alemania tiene una parte que aquí tenemos en los peajes. Claro, tú me dices, oye, que es que en los peajes nosotros metemos un montón de cosas que en otros países no los meten en otro lado, pero al final lo acaban pagando. Pero es verdad que de otra aquí... forma. Bueno, de otra forma. No lasas la economía de un país. Yo de lo que me quejo es que la economía nuestra doméstica... Oye, yo soy un presidente del gobierno, como Obama. Tenemos que ser breves, por favor, es muy breve. Dice, yo apruebo las renovables y hace un crédito fiscal o lo lleva a presupuestos. Oye, perfecto. Yo nunca criticaré que Zapatero hizo las renovables. Lo que critico es el mecanismo perverso que aplicó, ¿sabes? Y suerte que Sebastián lo cortó, porque aquello hubiera sido la locura. Perdona, antes de explicarlo, y ya que has citado a Zapatero, y como dice que nunca le dejo de contestar cuando se cita a un presidente socialista, ¿Qué tiene que ver? Ahora que no quería... ahora que no quería. Vamos a ver, la política energética española es nefasta desde los últimos 50 años. Desde el Plan Energético Nacional del 1974, el plan que no se puso en marcha, etcétera, etcétera. Mi pregunta, si me permites, Iñaki, ¿sí? Es si de una factura de la luz, para que la gente nos entienda bien, porque tú lo sabes explicar en Al Rojo Vivo y aquí perfectamente bien. Si una factura de la luz de 100 euros, pagamos 25 por la energía, 25 por el transporte, 20 euros por los impuestos, aproximadamente, ¿no? 20 euros por las energías renovables, 8 euros por el déficit tarifario y 7 euros por otros conceptos, ¿dónde podremos recortar, o el mercado puede recortar, para que a la gente normal le salga más barata la factura? Esa yo creo que es la pregunta del millón. O de los 100 euros, mejor dicho. Sin ninguna duda, yo creo que es lo que le interesa saber a la gente, ¿no? Y para eso, lo primero que hace falta es tener transparencia. Es decir, hay que conocer realmente dónde salen esos costes. Porque, por ejemplo, Paco citaba unos costes ahora. Dice, no, es que la energía tradicional cobra en promedio 57. Es que en ese promedio hay muchas trampas. Porque hay centrales tradicionales que cobran muy por encima de 100. 100 y pico, 120, 130, porque están situadas en unos lugares muy especiales que les otorgan un privilegio, ¿vale? Hay que saber, por ejemplo, qué es lo que hacemos en España con los residuos nucleares, quién está pagando los residuos nucleares y por qué las centrales nucleares pueden cobrar esa parte, ¿no? Etcétera. Entonces, el principal problema que tenemos en este sector es que todo eso es un jaleo que la mayoría de la gente no entiende porque está hecho para que la gente no lo entienda, ¿vale? Se puede simplificar muchísimo. Está hecho todo esto para que la ninguna gente no lo duda. entienda. En el sector... ¿Pero quién lo hace para que la gente no lo entienda? ¿Las eléctricas, el gobierno, bueno, ambos? Esto es un desarrollo de todos los gobiernos. Pues tengo que estar de acuerdo con Antonio Miguel en que la política energética española es nefasta en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años que llevo yo en el sector, ¿no? Es un despropósito y además es que efectivamente hay más de 300 normas que regulan el sector eléctrico en España en este momento publicadas en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué una conversación privada que no te importará que la saque a la luz? ¿Por qué me has dicho antes de entrar aquí que las energías renovables son el futuro en términos también económicos? Bueno, porque es verdad, muy importante. Es verdad que, como ha dicho Paco, las centrales solares que hay en España en este momento se están pagando a un precio muy alto, a 300 y pico euros en promedio megavatio hora, pero es verdad que la tecnología solar, por ejemplo, ha bajado un 80% sus costes en los últimos 5 años y que si hoy estuvieran aquí serían las más baratas de todo el sector. Lo que ocurre es que ahora tenemos moratoria. Ahora lo que ocurre es que tenemos, digamos, una mochila de lo que hicimos hace unos años, seguramente mal hecho. Yo soy el primero en reconocer que dentro de los fallos de la política energética hay fallos en la política de renovables, pero dentro de eso, ¿qué ocurre? Que como eso lo hicimos mal, ahora todo el mundo, y cuando digo todo el mundo digo todos los países a nivel internacional, están desarrollando
una nueva economía basada en renovables y en España nos estamos quedando atrás. Éramos líderes mundiales y ahora estamos quedándonos atrás. Perdonadme. Tenemos aquí una mesa con una serie de líquidos y unos vasos grandes, que supongo que tendrá algún nombre científico que se me escapa. Bueno, no Pues lo sí. sé, será. Si Estos tú son que eres ingeniero matraces. industrial, los matraces. Me encanta. Bien, vamos a explicarles a ustedes exactamente cómo se hace, cómo se elabora una factura de la luz. Es muy sencillo, hemos querido escoger una serie de líquidos de distintos colores para que ustedes lo entiendan. Yo solamente los voy a identificar, son agua, leche, vino y champán, que es el último de los vasos. Eso es. Esto no es una elección al azar, todo tiene su explicación. Sí. Maestro. Vamos allá, vamos a hacer un símil de cómo funciona este mercado, que es algo más del 30% de nuestra factura en España. Bien. Vamos a suponer que tenemos solamente, por simplificar, 4 centrales eléctricas en el país. Esta es la más barata y esta es la más cara, ¿vale? Lógico, el agua la más barata, el champán la más cara. Eso es, esa es la idea, ¿vale? Entonces, cogemos el agua, pongamos el agua, por ejemplo, una central eólica en Tarifa, de las primeras que se construyen en España, tiene más de 25 años, y bueno, pues pongamos que un día, este día, por ejemplo, pues hay un poquito de viento, ¿vale? Tenemos una segunda central que es un poquito más cara que esta, por ejemplo, una central nuclear, Almaraz, en Extremadura. Ese día está funcionando también la central y por tanto tiene su contribución. Una central de carbón, ¿vale? Compostilla, por ejemplo, en León. Y bueno, pues este día estaba Compostilla a tope. Tiene una contribución enorme ese día al mix energético. Y luego tenemos una central que está funcionando muy poquito en los últimos años, que es Arrúbal, por ejemplo, una central de gas, ¿vale? Que es de La Rioja, ¿no? He ido también de sur a norte para ir cambiando las centrales, ¿no? Bien, pues nada, esta es la contribución de este día. Entonces tendríamos, lógicamente, Bloody Mary. esto es el color del mix energético que tenemos este día en el sistema eléctrico español. ¿Esto qué significa exactamente? Que nuestra factura depende de las aportaciones de estas centrales que tú has comentado. Claro, que el coste medio, Sí. y digo coste, subrayo coste, el Sí. coste medio de estas 4 centrales es una cosa intermedia, naturalmente, es un color rosa, ¿vale? Y vamos otro día. Sí. Y entonces este otro día, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos muchísimo viento, la central de Tarifa está a tope, ¿vale? La central nuclear de Almaraz estaba un poco parada y ahora lo que ha hecho es que ha vuelto también y está totalmente a tope. Tenemos muy mala suerte y esta central de carbón se ha quedado fuera de servicio. No puede entrar. Ya. Este tipo de cosas son las que investiga competencia, ¿vale? Aparece de repente una indisponibilidad que llamamos de una central de carbón. Y la central de gas de Arrúbal, bueno, pues claro, como había tanto viento y tanta nuclear, pues tiene que funcionar, pero solo un poquito. Ahí va. Un poquito, ¿no? Y entonces, este segundo día tenemos esta mezcla. Que como bien se ve, que esta es la idea de los colores. Son completamente diferentes. Tenemos Tiene- 2 días que la electricidad nos llega de formas completamente distintas y las facturas son distintas, ¿no? Son distintas. No, es que por eso quería traer aquí los matraces. Los costes medios de los 2 días son muy diferentes, porque la mezcla de tecnologías es muy diferente. Pero en el sistema eléctrico español, el precio que cobran todas estas centrales lo determina la última, la más cara. Y como en ambos casos ha habido champán, Ya. pagamos en ambos casos el precio del champán. Es decir, aquí estamos pagando carbón a precio de gas y aquí estamos pagando eólica y nuclear también a precio de gas. Esto hace que las fluctuaciones en el mercado eléctrico sean muy altas, porque en cuanto entra un poquito de gas, el precio se dispara. Sin embargo, si el gas no está, el precio es notablemente inferior. Y ya no digamos si no hay carbón, ¿vale? Entonces podemos ver qué es lo que ha pasado a lo largo de este año y ya podemos entender por qué esas fluctuaciones y por qué esos cambios en la tarifa, ¿no? Si podemos ver la Vamos siguiente... a ver si el gráfico que nos espera. La siguiente transparencia o diapositiva, ¿no? Yo te voy a preguntar también una cosa. Al final, ¿quién decide lo que pagamos por la luz? Porque si las eléctricas le echan la culpa a los impuestos y al gobierno, ¿quién decide? Bueno, ¿Quién manda? Aquí es evidente que en esta parte la que mandan son Sí. las propiedades de las centrales, que son los que ofertan, ¿vale? Otra cosa es en el resto, que como digo está publicado en el O sea, Boletín las Oficial del eléctricas. Estado. Esto claramente, aquí hay un poder de mercado muy fuerte. 3 compañías en España controlan el 70% de este mercado, ¿vale? Por tanto, son ellas las que deciden en cada momento qué tipo de centrales son las que ofertan aquí. Pero tendría que haber competencia entre ellas. El Tribunal de la Competencia tendría que meter mano en ese oligopolio, presunto. Tendría que meter, ahí lo que vemos son expedientes cada 2 por 3. Hace una semana Sí. habíamos visto expedientes que se cierran y se cierran sin ningún tipo de sanción después de 3 años de instrucción y de haber determinado comportamientos extraños, ¿no? Pues como Sí. esto, ¿no? De centrales de carbón que entran y salen del mercado, ¿no? Sí. Jorge, una última cuestión que me gustaría preguntarte. ¿Tú crees que ha fracasado la regularización de la electricidad?
Bueno, yo creo que en España, desde luego, si hablamos de regularización a lo que es la liberalización que llamamos, ¿no? Sí. La parte que empezó hace más de 15 años, en el año 1998 hasta ahora, yo creo que ha sido un rotundo fracaso para la mayor parte de la población, ¿no? Es decir, tenemos los precios mucho más caros, no se ha incrementado la competencia real, la gente cuando le llega una oferta a su casa no ve una diferencia sustancial entre una oferta y otra, ¿vale? Y bueno, digamos, la única pequeña ventaja que podemos haber tenido es que efectivamente España es un país que ha desarrollado muchas renovables. Lo que pasa es que también las ha desarrollado en algunos casos mal, ¿no? Jorge Morales de Labra, ha sido un placer contar aquí con tu experiencia para conocer un poco más de por qué sube tanto la electricidad y por qué va a seguir subiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes.